Hablemos de justicia. Saludos a todos y a todas. Qué enorme placer de encontrarles en otra ocasión en Hablemos de Justicia, un podcast del Poder Judicial de la República Dominicana para hablar de temas interesantes. Y en esta ocasión tengo el enorme placer de compartir esta experiencia con la magistrada Miguelina Ureña en el seno de del 11º Congreso de Academias Jurídicas de Iberoamérica. Hemos tenido la fortuna de conocer y de tener acercamiento con la magistrada Cecilia Sosa Gómez. Así es. Una jueza de gran experiencia en Venezuela, pero también es, digamos, miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Y entonces tenemos esa oportunidad de tener este manjar. Bienvenida al podcast Hablemos de Justicia del Poder Judicial de la República Dominicana. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes, magistrados, por tener esta conversación y que de alguna manera los ciudadanos de este país puedan seguirla y también tienen mucho que capturar para sacar provecho de lo que significa la justicia, de lo que significan los derechos ciudadanos, pero también de las obligaciones ciudadanas para con la justicia. Es un trío muy importante. Es decir, uno ve el Poder Judicial como algo lejano, como algo oscuro, a veces es crítico muchas veces sin saber lo que pasa en el Poder Judicial. Y bueno, estoy a la orden para contestar la pregunta que Bueno, considere. miren, nosotros nos sentimos dichosos de alguna manera de ser parte de un sistema que en la estructura del Poder Judicial Dominicano no ha habido tantos cambios en términos formales, digamos, desde la fundación de la República, pero sí los ha habido, sobre todo en los últimos tiempos. Ha habido un proceso de transformación definitiva del modo de operar de la justicia dominicana, sobre todo con la inmersión en las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, pero también hemos evolucionado desde el punto de vista de nuestra inserción en el sistema interamericano de derechos humanos y de Naciones Unidas, porque todo ese marco de garantías de algún modo lo hemos internalizado y forma parte de nuestro acervo normativo en la República Dominicana. Pero a nosotros nos inquieta mucho, sobre todo, pensar que en Venezuela ha habido procesos de transformación política importante que ha cambiado, digamos, la ideología o la forma de gobierno de Venezuela, y con ello ha habido una transformación también de todo el marco normativo. Y qué bueno que tenemos con nosotros a una persona que ha vivido esa experiencia y sobre todo que la vivió desde el seno del Poder Judicial y que además ha tenido la oportunidad de hacer un enfoque desde el mundo académico de todo ese proceso histórico vivido en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa experiencia para la magistrada Cecilia Sosa Gómez? ¿Cómo ha vivido eso en Venezuela? ¿Qué significado tiene para usted? ¿Y cómo ha impactado al Poder Judicial ese proceso de transformación? Bueno, mira, Venezuela tenía una constitución de 1961 que fue producto después de una lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, que permitió un acuerdo político que generó una nueva constitución democrática, que es la constitución de 1961. Claro, era una constitución muy principista, muy, vamos a llamarlo así, muy de grandes ideas, pero en realidad el funcionamiento estaba en el pacto político que la llevaba adelante. Pero claro, el pasar de los años hace que el pacto político se fuera un poco desintegrando. Las edades de los que eran los líderes para el momento no tuvieron realmente digamos, un respaldo
juvenil y después de adultez que siguiera adelante con el pacto. Y eso genera pues el nacimiento de un movimiento más popular, que fue el que llevó adelante, después de tantos presidentes que estaba ahí, la Constitución de 1961 y ofrece como gran cambio una constituyente, que creo que es la primera, así como del continente suramericano, que irrumpe pues con un apoyo popular muy grande, ¿no? Era como, este es el gran cambio. Y fue una constitución que vino también con apoyo jurisdiccional, de tutela. Exactamente. Entonces, la realidad de Venezuela fue que la Corte Suprema en ese momento, que por cierto yo la presidía, eh, tuvo la solicitud de si se podía hacer una constituyente o no, de acuerdo a la Constitución de 1961. Pero esa Constitución decía que la soberanía residía en el pueblo. Y había el propio Congreso abierto la posibilidad de que a través de una ley del sufragio se abrieran las consultas populares en una serie de temas. Y trae como consecuencia una sentencia mayoritaria de la Sala Política Administrativa que dice sí se le puede consultar al pueblo si quiere o no quiere una constituyente. No que se formara la La constituyente. consulta como tal no era un mecanismo contenido en la Constitución. Expresamente no, Okay. pero como definitivamente nuestro criterio representativo no podía ser el único que dejara de lado que un ciudadano pudiera expresar a través del voto si quería o no cambiar la Constitución, porque había la tendencia a pensar que no, que tenía que estar escrito en la Constitución para que se pudiera dar esa oportunidad. Y la tesis fue de 5 magistrados, de 15, pero de una sala. Un momento, si yo lo tengo que tener en la Constitución, yo estoy haciendo un juicio delegado en un poder que es el que decide si yo puedo o no hacer esa consulta. Pero en fin, el tema es que se crea la constituyente, el tribunal modifica la pregunta que estaba planteada como para una constituyente todopoderosa, o sea, que podía hacer todo, inclusive borrar la Constitución del 61, que para el tribunal había quedado vigente hasta la aprobación de la consulta. Y bueno, la Asamblea Constituyente decide que no, que ella es todopoderosa, que ella puede todo, y interviene el Poder Judicial. Cuando interviene el Poder Judicial, en el cual estaba inclusive la intervención de la propia Corte Suprema de Justicia, se somete a la consideración del Pleno, que éramos 15 magistrados, y el Pleno se divide en 8-7 a favor de que sí se podía intervenir. Hoy la Constitución de Venezuela tiene dos maneras de reformación, ¿verdad? Sí, Y una de ellas es cuando sería darse una nueva constitución, que sería por una constituyente. exactamente. Pero en ese momento no existía existía. esa norma. Y eso, bueno, fue la gran discusión, porque a mí me parece que la representación nunca le puede quitar la soberanía al pueblo. Lo que hay que tener claro es que ese instrumento que es la constituyente no se erige por encima, porque materialmente estaba haciendo una constitución con sus decisiones antes de que antes de terminar ello de elaborar la constitución. Había, perdón, bueno, Sí, Miguelina, sí, había en la Constitución algún límite expreso, por ejemplo, lo que llaman las fórmulas pétreas, que pudiera limitar el poder de la Asamblea Reformadora, digámoslo así, del órgano constituyente, para poder actuar. No, no había ninguna limitación. Okay. Lo que sí es interesante es que políticamente había sucedido, por cierto, en el propio Congreso,
se había preparado un texto constitucional que fue frenado, que preveía las consultas, que fue frenado en la Cámara de Senadores y pasó 15 años allí sin que fuera considerado. Entonces también había una, digamos, un movimiento social intenso producto de la campaña política de Hugo Chávez, en el cual la oferta era la participación ciudadana, lo que hoy todo el mundo habla de eso sin asociarlo a la política directamente, pero que en ese momento entusiasmó a una población de decir, oye, yo ahora voy a controlar, yo ahora voy a participar en las decisiones de gobierno, yo ahora se me va a consultar. Y creo que ese fue el gran, digamos, el gran imán que generó una Asamblea Nacional Constituyente y vemos más bien con el tiempo cómo pasó en Chile, que dos constituyentes casi planteando reformas constitucionales, la propia población dijo que no. Entonces, vemos un poco también cómo esa constituyente que produjo una constitución generando un tercio de los artículos consagrando derechos, y además consagraba el derecho estableciendo en la Constitución la garantía, con lo cual limitaba el poder legislativo a que no podía sino someterse a las garantías que la propia Constitución le daba a cada persona, porque eso es otra cosa, es decir, Los derechos vinculaban a todo el mundo, ¿no? a todo el mundo, y además era un derecho individual, ni siquiera los derechos colectivos como el derecho a la huelga no. Yo voy a la huelga si yo quiero. Yo yo me sindicalizo si yo quiero. Entonces, había una individualización del derecho absolutamente y desgraciadamente, bueno, en mi caso particular, yo renuncié a la Corte Suprema de Justicia cuando vi que no había manera de frenar el poder político que estaba ejerciendo la Asamblea Nacional Constituyente y a quien de alguna manera ni siquiera cuidó que el socialismo que venía caminando no tuvo ninguna referencia en la Constitución. La Constitución es absolutamente una constitución democrática, social, de derecho y de justicia. Sí, así lo dice Entonces, particularmente exactamente, es así la como, justicia. y además dice, nosotros jamás podremos dejar de ser una democracia. Esto es eterno. Es una cláusula pétrea, pero Sí, igual sumamente la tenemos fuerte. aquí, que le dice que o sea, ninguna reforma puede versar acerca de la forma Exacto. del Y gobierno. y creo que ahí aprendí también en todo ese dilema, fue un dilema político. O sea, tenemos que tener claro que la Corte Suprema o el Tribunal Ahí la Supremo, noción contramayoritaria del Poder Judicial estaba muy empequeñecida en términos de un sentimiento popular favorable al proceso de transformación también. es posible, pero creo que la discusión se mantuvo en un nivel jurídico. Bueno, eso es una sentencia digna de estudiar, la sentencia que permitió la consulta. Pero eh, el tema es que el resultado que se ha obtenido con la Constitución es que no se ha aplicado. O sea, ni siquiera se aplicó en los tiempos de Hugo Chávez. Entonces, es una cosa que crea también a la ciudadanía. ¿Para qué voy a conocer la Constitución si no se está cumpliendo? En ese mismo sentido, magistrada Sosa, ¿hasta qué punto se afecta ese sello de independencia por la ignorancia que pueda tener la ciudadanía de sus derechos? Eh, yo creo que fue un derecho político a un cambio. Hay cosas que son indetenibles desde el punto de vista social, que inclusive el derecho no lo puede parar. Y en eso creo que tenemos una gran responsabilidad los jueces.
que es que uno cree que el ciudadano conoce todos sus derechos, pero no. El ciudadano quiere justicia. Cuando el ciudadano quiere justicia, no se está refiriendo a los jueces, a los magistrados solamente. Quiere justicia no solamente judicial, quiere justicia social. Y cuando quiere justicia social y la justicia judicial no le da la satisfacción de la educación, de la salud, del trabajo, de la habitación, del salario, empieza a generarse en esa población una sensación de abandono. Y tenemos que aprender como jueces, como magistrados, a entender que la justicia no es una asistencia hacia el ciudadano. Es un La derecho, justicia que se es un derecho. imparte es el gran equilibrio entre lo que dice la norma y la demanda social que tiene por la violación de un derecho. Y que es la dimensión sustancial de la democracia. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer que los jueces estén como imbuidos en la democracia como sistema para que su trabajo produzca más democracia, haciendo justicia? Entonces, claro, ya uno con la experiencia, con los años, y un poco para contar qué estoy haciendo ahora, más allá de la actividad en la academia, me ha parecido que enseñar los derechos, enseñar las obligaciones de los ciudadanos para obtener esos derechos, porque no es solamente así, yo tengo no, yo también tengo cargas. El Estado también tiene cargas. El Estado tiene obligaciones, el Poder Judicial tiene sus obligaciones, pero yo tengo que, como juez, crear una sensación también en el ciudadano que no está accediendo a la justicia porque puede que no la necesite, pero que tengo la información necesaria para confiar en ella. Y Eso es importante. esa información que debemos dar los jueces a la ciudadanía, ¿debe estar limitada a las sentencias? ¿O qué rol podemos nosotros tener a través de la academia, a través de una formación más allá de las decisiones que tomamos? Porque con mucha frecuencia los jueces nos creemos que nuestro rol se va a limitar a una decisión jurisdiccional y muchas veces también limitada al contexto en que estamos apoderados. ¿Hasta qué punto podemos dimensionar eso en la medida en que la ciudadanía se sienta que tiene un poder judicial consciente de esa formación democrática, pero más que democrática, esa garantía a los derechos fundamentales de las personas? Bueno, una forma, me parece a mí, sumamente importante es la cercanía con la población. No se trata de impartir justicia en la calle, se trata de manejar unos valores de vida que haga que la respetabilidad del magistrado lo siga a todas partes. Es decir, Una ética sí, importante. es un comportamiento que primero le da cercanía con el ciudadano. Segundo, aunque el ciudadano no necesite la justicia, cuantifica una información que, que le, vamos a llamarlo así, que lo incorpora al sistema de justicia. Por eso yo digo que los derechos de la persona de acceso a la justicia, el solo yo saber a dónde tengo que ir si tengo algún problema, el solo derecho de ir a un juez y pedir una información, el saber los horarios perfectamente transparentes de los tribunales. ¿Cómo sería ahí conceptualmente lo que decimos la participación de la ciudadanía en la administración de justicia? ¿De qué modo, aparte de los sistemas de jurado, verdad, podría pensárselo en ese contexto que usted está hablando? Yo creo que hay que aprender a comunicar
lo que uno hace, que no necesariamente es llevar la estadística de la sentencia o explicar sentencia, porque ahí entramos en un tema técnico que posiblemente hasta cuando empezamos a hablar, no, puede que lo que nos están siguiendo no estaban ah, muy empapados de que si hay una constituyente o no hay una constituyente. O sea, esta discusión entre abogados que es Sí, apasionante, em, te imaginas el ciudadano. el ciudadano lo que quiere es estar informado a dónde voy si tengo un problema judicial. Es decir, un poder judicial dinámico. Dinámico, informado. El derecho a la información del ciudadano en materia de justicia no lo hemos desarrollado suficientemente. Y eso amerita, eso es también un tema técnico. Aquí estamos haciendo como un ejercicio, Sí. ¿verdad? Sí, claro. Pero el juez en general es temeroso de una cámara, porque le parece que le van a preguntar de algún caso que está, que tiene en sus manos. Va a comprometer su independencia, Ajá. a criterio. El juez tiene que aprender a decir, eso no te lo puedo contestar, eso está en trámite. Correcto. Entonces, esa búsqueda de información a nivel constitucional, aunque usted sea penal, porque yo, por ejemplo, ¿qué es el debido proceso? Por ejemplo, si hubiéramos hecho esta entrevista sobre el debido proceso, eso de que me hablan del debido proceso, pero ¿es solamente un tema de lapso del proceso? No. Si yo tengo un derecho al debido proceso, yo tengo que saber que si a mí me detienen, pasa esto. Que si a mí me pasa esto, pasa esto. Esa pequeña, no sé, Lo que vemos es como que esta experiencia que estamos viviendo en este podcast, pues sea posible que cualquier juez o jueza de la República Dominicana lo esté viviendo en su propia comunidad, exacto. comunicándose con los ciudadanos, hablando del debido proceso, que Se son ocupa los social, sociales. de como hombre, Correcto. él vive en tal parte. Es decir, Es distinto del escenario donde en medio de un conflicto que se torne de interés mediático y empiecen a querer abordar al juez sobre el tema, bueno, es el escenario donde hay cosas que no puedo tocar y el no poderla tocar también significa un llamado al juez de ser cuidadoso en el modo en que cierra esa puerta. y es posible que en la escuela de la judicatura se abran unas materias que consisten en cómo se puede explicar una sentencia en pocas palabras, cómo se puede aprender a no transmitir información que no se pueda. En conclusión, podríamos decir que el Poder Judicial tiene el reto de una información, de involucrarse con la academia y no dejar solamente la academia a los académicos en la universidad, sino que tenemos un deber de formación y de información a la ciudadanía. Sí. Y otra cosa muy importante, siempre explicar los derechos y deberes que están comprometidos, inclusive en decisiones ya dictadas. No tanto en la parte procesal más pesada de la aplicación, Sí. sino aquí se protegió este derecho. Y se protegió por uno, dos, tres, sea un amparo o no sea un amparo. El horror Lo liberaron, dice el periodista, por un tecnicismo jurídico, ¿verdad? Y entonces eso suena así como por algo que esto negocio, diga, sobre corrupción, ¿verdad? La verdad es que es interesante y uno siente que le falta mucho más que decir, pero no queremos más que agradecerle muchísimo a la magistrada Cecilia Sosa. Y podemos seguir conversando ahora que existe el Zoom con muchísimo gusto. Yo puedo transmitir la experiencia de lo que es aprender a hablarle al público, hablarle a los ciudadanos, compartir con los ciudadanos sus derechos a la justicia y al deber. Entonces, Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en Hablemos de Justicia. No se lo pierdan. Hablemos de justicia.